Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía, entusiasmo y sobre todo mucha alegría. Hoy tengo un tema que me emociona muchísimo compartir con ustedes, uno que ha fascinado a muchos, que ha generado ríos de tinta, y que por supuesto tiene ese toque de drama, romance y misterio que tanto nos gusta. Y sí, como lo indica el título, hoy vamos a sumergirnos en la apasionante historia del amor prohibido de Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya, un destino inesperado, ¿qué pasó? Prepárense. Porque esta historia tiene giros inesperados, secretos a flor de piel, romances que parecían sacados de un cuento de hadas moderno y, como siempre, el inconfundible sello de las telenovelas turcas que tanto amamos. Pero antes de que empecemos a desentrañar esta apasionante historia, no puedo dejar de pedirles, suscríbanse al canal. Sí, amigos y amigas, denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los vídeos que subimos. Cada semana les traemos contenido nuevo, fresco y apasionante con análisis detallados, noticias de última hora, curiosidades imperdibles, entrevistas exclusivas y mucho más sobre el fascinante mundo de las series y los famosos turcos que tanto nos apasionan. Así que no se lo pierdan. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos a desvelar este apasionante enigma. Para quienes son nuevos en este canal, o para quienes aún no se hayan sumergido en el fascinante mundo de las series turcas, permítanme presentarles a los protagonistas de esta historia. A Aatay Ulusoy, el galán por excelencia, con esa mirada penetrante, su sonrisa cautivadora y su innegable talento actoral, un hombre que con cada interpretación, nos roba el corazón. Y Serine Isarkaya, una de las actrices más bellas y aclamadas de Turquía, una mujer con una elegancia innata, un magnetismo que hipnotiza a cualquiera y un talento interpretativo que la ha consagrado como una de las grandes estrellas de la pantalla turca. Dos estrellas que, a pesar de ser muy conocidos individualmente, cuando se juntaron en pantalla, crearon una química explosiva que traspasó la ficción y que, sin duda, encendió la chispa de la imaginación de millones de espectadores. Estamos hablando, por supuesto, de la inolvidable serie Medcezir, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC. Medcezir fue mucho más que una simple serie de televisión, fue un auténtico fenómeno social, un punto de inflexión en la historia de las producciones turcas. La historia de amor entre Yaman, interpretado por Aatay Ulusoy, y Mira, interpretada por Serine Isarkaya, dos jóvenes provenientes de mundos completamente distintos que se enamoran perdidamente, conquistó a millones de espectadores en Turquía y en todo el mundo. La serie nos sumergió en un universo de contrastes. Yaman, un chico humilde, de un barrio marginal, con un pasado difícil, que se encuentra de manera inesperada en un ambiente de lujo, riqueza y sofisticación. Y Mira, una joven rica y sofisticada, de una familia acomodada, con una vida aparentemente perfecta, pero con sus propios secretos y conflictos internos. La trama de Medcezir se desarrolla en un contexto de drama, romance, intriga y secretos que se van revelando a medida que avanza la historia. Yaman y Mira se conocen, se enamoran y, como en toda historia de amor que se precie, su relación se enfrenta a innumerables obstáculos. La oposición de sus familias, las diferencias sociales, los malentendidos, los secretos del pasado, los celos y las traiciones, son algunos de los desafíos que deben superar para poder estar juntos. Pero a pesar de todos los obstáculos, la conexión entre Yaman y Mira era innegable, palpable, una química que traspasaba la pantalla y que inevitablemente se extendió fuera de las cámaras, alimentando las fantasías y los sueños de los fans. Durante la emisión de Medcezir, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya comenzaron a circular con fuerza, con una intensidad que superó todas las expectativas. Los fans, ávidos de conocer más sobre sus ídolos, comenzaron a prestar atención a cada detalle, a cada gesto, a cada mirada. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, análisis minuciosos y teorías sobre la verdadera naturaleza de su relación. Los seguidores de la serie y de ambos actores comenzaron a notar la creciente cercanía, las miradas cómplices, las sonrisas que lo decían todo y el cariño que se profesaban, tanto dentro como fuera del set de grabación. La prensa del corazón, siempre atenta a los detalles y ávida de noticias jugosas, no tardó en hacerse eco de estos rumores. Fotografías capturadas por los paparazzi, artículos sobre sus constantes salidas juntos, viajes compartidos, cenas románticas y momentos especiales que compartían fuera de las cámaras alimentaban la especulación y la intriga de los seguidores. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, se encargaron de difundir estas imágenes y de alimentar el interés del público.
En ese momento ambos actores eran solteros, aunque se rumoreaba que Serine y Sarkaya había tenido algunas relaciones sentimentales previas. Aatay Ulusoy por su parte era conocido por ser bastante discreto con su vida privada, aunque sus fans siempre estaban al tanto de cualquier detalle que pudiera surgir. Sin embargo, la química entre ellos, la conexión evidente que se desprendía de sus interpretaciones, era tan intensa, tan palpable, que la idea de que fueran algo más que compañeros de trabajo resultaba muy plausible, casi inevitable. La serie, como mencioné, fue un éxito rotundo. El público estaba completamente enganchado a la historia de Yaman y Mira, y la relación entre Aatay y Serine, dentro y fuera de la pantalla, se convirtió en el tema de conversación más comentado en las redes sociales, en los programas de televisión y en las tertulias entre amigos. La gente quería saber si el amor ficticio, ese amor que les había hecho soñar y vibrar, se convertiría en realidad. Las redes sociales explotaban con comentarios, fotos editadas, vídeos con las mejores escenas de la pareja, y teorías elaboradas sobre su relación. Era como si todos estuvieran esperando el anuncio oficial, el momento en que confirmaran lo que todos anhelaban, que Yaman y Mira, Aatay y Serine, eran una pareja en la vida real. Y finalmente, como suele suceder en este tipo de historias, llegaron las confirmaciones. Aunque nunca hubo un anuncio formal al estilo "somos pareja", ni una rueda de prensa para oficializar su romance, las evidencias hablaban por sí solas. Las fotos de ellos dos juntos, tomados de la mano, paseando por las calles de Estambul, compartiendo cenas románticas en restaurantes exclusivos, disfrutando de viajes a lugares paradisíacos y exóticos, como las playas de las islas griegas, o las montañas nevadas de Suiza, hablaron por sí solas. Los medios de comunicación turcos se encargaron de difundir estas imágenes, y la noticia del romance de Aatay y Serine se convirtió en un tema candente en todo el país, un tema que acaparó titulares y portadas de revistas durante semanas. Este romance, aunque breve en el tiempo, fue muy intenso, apasionado y romántico. Ambos se mostraban muy enamorados, se dedicaban mensajes cariñosos y románticos en público, en sus redes sociales, y se les veía muy felices juntos, disfrutando de la compañía del otro y compartiendo momentos inolvidables. Las fotografías que circulaban mostraban una pareja radiante, con sonrisas sinceras y miradas llenas de amor. Los fans celebraron esta unión como si fuera un cuento de hadas moderno, una historia de amor sacada de la ficción que se materializaba en la vida real. Y parecía que todo iba viento en popa, que la historia de amor de Yaman y Mira, de Aatay y Serine, tendría un final feliz y duradero. Pero como suele suceder en las historias de amor, especialmente en el mundo del espectáculo, el destino les tenía preparada una sorpresa inesperada. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado, un giro que sorprendió a todos, y que inevitablemente se convirtió en uno de los grandes misterios del mundo del espectáculo turco. De un día para otro, sin previo aviso, la noticia de la separación de Aatay Ulusoy y Serine y Sarkaya se convirtió en el tema de conversación más comentado, eclipsando incluso la gran popularidad de la serie. La noticia de la ruptura, inesperada, dejó a muchos fans decepcionados, con el corazón roto, y con la sensación de que algo bueno había terminado. El motivo de la ruptura, como suele suceder en estos casos, se mantuvo en secreto, en gran medida, y dio rienda suelta a todo tipo de especulaciones y rumores. Los medios de comunicación, ávidos de información, intentaron por todos los medios desentrañar los motivos que llevaron a la pareja a tomar esta drástica decisión. Los rumores apuntaban a diferentes causas, que la incompatibilidad de sus agendas profesionales, que la presión mediática que sufrían por ser una de las parejas más famosas del momento, que diferencias en su personalidad que, con el tiempo, se hicieron insalvables. Lo cierto es que, de un día para otro, su relación llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de sus fans y generando una gran incertidumbre sobre el futuro de ambos. Y ahí es donde entra el destino inesperado. Después de la ruptura, Aatay Ulusoy y Serine y Sarkaya tomaron caminos separados, cada uno continuó con su carrera profesional y, en el ámbito personal, ambos volvieron a encontrar el amor, aunque con otras personas. La vida, como suele suceder, continuó su curso. Sin embargo, la conexión entre ellos, la huella imborrable que dejaron en el corazón de los fans, fue imborrable. El recuerdo de su amor, de su romance, de la magia que crearon en pantalla y en la vida real, sigue vivo en la memoria de todos. Ambos actores, a pesar de la ruptura, han seguido cosechando éxitos profesionales, consolidando sus carreras y demostrando su valía como intérpretes. Aatay Ulusoy ha protagonizado otras series de éxito como Yerde, una serie de acción y drama que conquistó a la audiencia turca e internacional, The Protector,
una serie de fantasía y acción que fue un éxito en la plataforma Netflix y más recientemente Jesilkam y Cool. Dos proyectos que han confirmado su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. Serini Sarkaya por su parte ha seguido cosechando éxitos con películas como Bezatze Concedilla, Ankara Yanyor y Alice Musicali, una adaptación musical del clásico de Lewis Carroll, donde demostró su talento como actriz y cantante y más recientemente Kimler Held Kimler Hekti, una serie que ha resonado con el público y la crítica. Han demostrado ser dos grandes actores, con una carrera sólida y un futuro prometedor, dos profesionales que han sabido reinventarse y seguir creciendo en la industria. Pero lo interesante es que a pesar de haber seguido caminos diferentes, siempre hay algo que los une, algo que los conecta, algo que trasciende el tiempo y la distancia. Los fans de Medcezir y de ellos como pareja, siempre recuerdan con cariño el romance que vivieron, la magia que crearon en pantalla, la emoción que generaron, y la forma en que lograron conectar con el público. El recuerdo de su amor, de su química, de sus miradas cómplices, sigue vivo en la memoria de todos. Lo que me parece realmente fascinante de esta historia es cómo demuestra que a veces el destino puede ser impredecible, que los caminos del amor son misteriosos e inescrutables. Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya se conocieron, se enamoraron, vivieron un romance apasionado y, finalmente, tomaron rumbos distintos. Pero su historia de amor, su química innegable, su conexión especial, sigue viva en la memoria de sus fans, y en la historia de las series turcas. Hoy en día, Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya mantienen una relación cordial, de respeto mutuo, una relación basada en la profesionalidad y en el recuerdo de lo vivido. Han demostrado ser dos grandes profesionales, y aunque no han vuelto a trabajar juntos en ninguna producción, el cariño y el respeto del público por ellos como pareja sigue latente. Es un claro ejemplo de cómo dos personas pueden compartir algo especial, dejar una huella imborrable en la vida del otro y en la vida de sus fans, y seguir adelante, sin que eso signifique que el recuerdo del amor que vivieron se desvanezca. Y bueno, amigos y amigas, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta apasionante historia sobre el amor prohibido de Aatay y Serini, y sobre cómo el destino puede dar giros inesperados, y sorprendernos en el momento menos esperado. Espero que les haya gustado este viaje a través del tiempo, recordando los momentos más emblemáticos de la serie Medcezir, y reviviendo la magia de la historia de amor de Yaman y Mira. Resumiendo, hablamos de cómo Medcezir los unió, de cómo su química traspasó la pantalla, del furor que causó su romance, de su separación, de los rumores y las especulaciones, y de cómo ambos han seguido construyendo carreras exitosas demostrando su talento y su profesionalidad. Vimos cómo su amor, aunque breve, sigue vivo en la memoria de todos, y cómo su historia ha quedado grabada en la historia de las series turcas. Agradezco muchísimo a todos los que se quedaron hasta el final del vídeo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y saber que les gusta este tipo de contenido me llena de alegría. Gracias por su apoyo incondicional. Gracias por su tiempo y gracias por su cariño. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y saber que les gusta este tipo de contenido me llena de alegría. Y ahora, como siempre, los invito a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la historia de Aatay y Serini? ¿Creen que hicieron una buena pareja? ¿Qué otros romances del mundo de las series turcas les gustaría que analizáramos en el canal? ¿Qué opinan sobre la ruptura? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Compartan sus opiniones, sus teorías, sus sentimientos. Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos, y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden que cada semana tenemos nuevos vídeos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis, curiosidades y mucho más sobre el fascinante mundo de las series y los famosos turcos. Hasta luego. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.